Durante décadas, Luis Miguel fue el sol de México, pero detrás del brillo se escondía una sombra que lo perseguía cada noche, el rostro de su madre, Marcela Basteri, desaparecida, silenciada y borrada del mapa, pero no del corazón de millones. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué Luis Miguel jamás habló con claridad? ¿Qué fue lo que vio y decidió callar? Hoy te contaremos lo que nadie se atrevió a revelar, los gritos que él escuchó, la última noche que ella pidió ayuda y la verdad oculta bajo una montaña de contratos, cámaras y fama. Prepárate, porque esta historia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el ídolo más grande de habla hispana. Esta vez, el silencio no salvará a nadie. Era 1985. Luis Miguel tenía apenas 14 años, pero ya sabía que en su casa el poder no estaba en el amor, sino en el miedo. Aquella noche, en la residencia familiar de Las Matas, en España, el ambiente era distinto. El silencio era denso. Algo no encajaba. De pronto, desde el pasillo, escuchó una voz que lo paralizó. Era ella, su madre. Gritaba, no con desesperación, sino con algo peor, resignación. «Miki, por favor, hijo, ven, no dejes que me haga esto». Luis Miguel se acercó a la puerta. Estaba entreabierta. Vio una escena fugaz. Su padre, Luisito Rey, sujetándola del brazo, los ojos desorbitados, y su madre forcejeando mientras sostenía un pequeño bolso. El joven Luis Miguel tenía dos opciones, entrar o huir, pero eligió la tercera, quedarse quieto y callar. Minutos después, los gritos cesaron, y su madre también. Nadie volvió a hablar del tema, ni los empleados, ni los tíos, ni su padre, nadie. Al día siguiente, Luisito Rey le dijo con frialdad, «Tu madre se fue, y no volverá. No la busques, no preguntes, concéntrate en tu carrera, hijo. Ahora tú eres el hombre de la casa». Luis Miguel asintió, pero esa noche no durmió. Se quedó sentado en el suelo de su cuarto, mirando la puerta, esperando oír su voz de nuevo. Nunca volvió a oírla, y desde entonces carga con la culpa de haber escuchado y no haber hecho nada. Pasaron años. La ausencia de Marcela se convirtió en un hueco silencioso en la vida de Luis Miguel, una herida que nunca cerró, pero que se escondía tras la fama y el brillo. Fue durante una mudanza en 1992, cuando Luis Miguel revisaba viejas cajas guardadas en un baúl en casa de su padre, que encontró algo inesperado. Un sobre amarillento, roto por la mitad, con letras apenas legibles. Era una carta escrita por su madre. En sus palabras, llenas de angustia y sinceridad, Marcela no solo contaba el calvario que vivía con Luisito Rey, sino que también dejaba un mensaje claro y desgarrador para su hijo. «Miki, sé que te han contado 1000 cosas, pero no te dejes engañar. No todo es lo que parece. Tu padre no es el único enemigo. A veces, el silencio de los que amamos duele más que las peleas». El mensaje seguía, casi suplicando. «Sé fuerte, pero no olvides quién eres. No permitas que el miedo te domine y, sobre todo, no olvides que yo siempre estaré contigo, aunque a veces parezca que desaparezco». Al final de la carta, con letra temblorosa, Marcela le pedía a Luis Miguel que no olvidara la verdad detrás de la fachada y que se protegiera de quienes querían manipularlo. Pero había algo más. Entre las páginas, un fragmento había sido arrancado violentamente, como si alguien hubiera querido ocultar parte del mensaje. Luis Miguel, al leerlo, sintió que esa carta no solo era una súplica, sino una acusación silenciosa. ¿Quién había roto la carta? ¿Su padre? ¿O alguien más? Lo peor era que la carta no era solo un recuerdo, era una advertencia, una que Luis Miguel no quiso enfrentar. Por miedo, por presión o por no perder el control de su vida y su carrera, decidió guardar la carta en lo más profundo de un cajón, ocultándola al mundo y sobre todo a sí mismo. Esa carta rota fue el primer indicio de que en la historia de Marcela había verdades que nadie quería que salieran a la luz y que,
Quizá la ausencia de su madre no había sido solo un accidente de la vida, sino el resultado de un pacto silencioso. La fama llegó rápido y con ella una presión insoportable para un adolescente que aún buscaba su lugar en el mundo. Luis Miguel, conocido como el Sol de México, llevaba sobre sus hombros no solo una carrera en ascenso, sino también un legado familiar marcado por la tensión y los secretos. Era 1987. Luis Miguel tenía 16 años y una relación cada vez más tensa con su madre, Marcela Basteri. Lejos de la imagen idílica que mostraban las cámaras, la relación entre madre e hijo estaba llena de conflictos ocultos y reproches no expresados. En una noche decisiva, la situación estalló. Marcela, cansada de ver cómo Luisito Rey manipulaba a su hijo y desgastaba a toda la familia, intentó por última vez proteger a Luis Miguel de la vorágine que los consumía. Lo llamó a su lado y le pidió que la escuchara, que se alejara del control absoluto de su padre. Pero Luis Miguel no estaba preparado para enfrentar esa realidad. Presionado, confundido y dominado por su propia rabia, perdió el control. En un arranque de furia, empujó a su madre con fuerza contra la pared del pasillo. El golpe fue violento, inesperado, y el rostro de Marcela se tornó pálido mientras intentaba recuperar el equilibrio. En ese instante, el hijo que todos admiraban demostró un lado oscuro que nadie conocía. No solo fue un acto físico, sino la manifestación de años de dolor reprimido, miedo y frustración. Marcela, con lágrimas en los ojos, se retiró lentamente, sin palabras, mientras Luis Miguel quedaba paralizado ante lo que acababa de hacer. Esa noche, la fractura entre ellos fue definitiva. Lo que nadie sabía era que ese empujón había sido el detonante para que Marcela comenzara a alejarse aún más de su familia, sumergiéndose en un abismo del que jamás pudo regresar. Luis Miguel cargó con ese recuerdo en secreto, un peso que lo atormentaría durante años, aunque nunca volvió a hablar públicamente de esa noche. Mientras el mundo entero creía que Marcela Basteri había desaparecido sin dejar rastro, un rumor comenzó a tomar fuerza en los círculos más cercanos a Luis Miguel. Una ex empleada doméstica que trabajó en la familia durante los años 90 confesó en privado algo que sacudió los cimientos del misterio. Según ella, Luis Miguel habría visto a su madre viva años después de su desaparición, pero decidió guardar silencio absoluto. Según la versión de esta testigo, Marcela fue internada en un centro psiquiátrico en Italia, un lugar remoto donde supuestamente intentaban ayudarla a recuperarse del trauma familiar. Luis Miguel, durante una visita inesperada a Europa, habría coincidido con ella en ese centro. Lo que más sorprende es que, a pesar de reconocerla, no hizo ningún intento público ni privado para ayudarla ni revelarlo al mundo. ¿Por qué? La empleada asegura que fue por miedo a que esa revelación afectara su carrera, su imagen pública y el legado familiar. Además, se rumorea que hubo presiones internas para que nadie hablara ni preguntara por Marcela, y que Luis Miguel fue uno de los guardianes de ese secreto oscuro. Esta revelación añade una nueva capa al enigma. Marcela no desapareció, fue escondida y silenciada, y Luis Miguel fue cómplice de ese silencio. Desde entonces, esa teoría ha dividido a los fanáticos y ha levantado dudas sobre la verdadera historia detrás de la madre del ídolo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Luis Miguel para proteger su imagen? Durante años, la figura de Luisito Rey ha sido señalada como el villano de esta historia, un hombre controlador, agresivo y manipulador que ejerció un poder absoluto sobre toda la familia. Pero lo que pocos saben es que Luis Miguel no solo fue víctima, sino también perpetrador de un maltrato psicológico hacia su propia madre. Fuentes cercanas aseguran que, a medida que crecía y su fama aumentaba, el joven cantante empezó a mostrar un carácter cada vez más difícil y explosivo. Marcela, atrapada entre su esposo y su hijo, se convirtió en blanco de una tensión creciente que a menudo desembocaba en gritos, humillaciones y desprecios por parte de Luis Miguel.
No eran golpes físicos, pero sí heridas profundas que marcaron el alma de Marcela. Se cuenta que en más de una ocasión, después de una discusión acalorada, Luis Miguel la dejaba encerrada en una habitación, sin explicaciones, y con la sensación de haber perdido no solo a su esposo, sino también a su hijo. Los testimonios de quienes trabajaban en la casa revelan que ella solía llorar en silencio, aislada, mientras su hijo grababa discos y llenaba estadios. Esta relación tóxica entre madre e hijo, alimentada por el entorno familiar enrarecido, fue otro factor que precipitó la desaparición de Marcela. Luis Miguel, bajo la presión de su padre y el peso de la fama, terminó replicando los abusos que tanto condenaba, convirtiéndose en parte del círculo oscuro que destruyó a su madre. Lo que parecía una tragedia producto del destino, en realidad podría haber sido un acuerdo silencioso, un pacto oscuro firmado en las sombras. Documentos confidenciales y testimonios filtrados indican que Luis Miguel habría firmado un acuerdo legal donde aceptaba la desaparición voluntaria de su madre, Marcela Basteri, a cambio de garantías económicas y el control total de su carrera artística. Según fuentes cercanas, este pacto se gestó bajo la presión de Luisito Rey y un grupo de abogados que buscaban proteger la imagen pública de Luis Miguel, considerada fundamental para su éxito internacional. El documento, nunca revelado oficialmente, establecía que Marcela debía alejarse de la vida pública y familiar, por el bienestar y estabilidad emocional del cantante. Luis Miguel, entonces apenas un adolescente, fue convencido de que aceptar ese acuerdo era su única opción para continuar adelante, aunque implicara dejar atrás a su madre. Este pacto selló un silencio obligatorio, no hablar de Marcela, no buscarla y jamás mencionar su nombre en público. A cambio, Luis Miguel obtuvo acceso exclusivo a los derechos musicales y la protección mediática que lo catapultaron al estrellato. Pero detrás de esa fachada quedó un vacío imposible de llenar y una verdad enterrada bajo toneladas de contratos y mentiras. ¿Fue este pacto el verdadero motivo de la desaparición de Marcela? ¿Un sacrificio impuesto para salvar la carrera de un ídolo en ascenso? En el mundo del espectáculo, los secretos no permanecen ocultos para siempre. Un antiguo productor musical que trabajó muy cerca de Luis Miguel rompió el silencio en una entrevista exclusiva, dejando caer una bomba que nadie esperaba. Según su testimonio, Luis Miguel sabía perfectamente dónde se encontraba su madre durante años, pero eligió mantenerlo en secreto. El productor reveló que en varias ocasiones, en medio de giras y grabaciones, Luis Miguel realizó visitas discretas a una residencia privada en Europa, lejos de los medios y el público. Se trataba de un lugar donde Marcela Basteri vivía bajo estricta supervisión, alejada de la prensa y protegida por un equipo que evitaba cualquier filtración. El productor afirmó haber escuchado conversaciones donde Luis Miguel negociaba para mantener esa ubicación en absoluto secreto, pagando sumas importantes para que nadie se acercara. ¿Por qué mantenerla oculta? El testimonio sugiere que Luis Miguel temía que si se supiera que su madre estaba viva, la presión mediática y familiar podía desestabilizar su carrera y poner en riesgo su imagen de ídolo intocable. Además, existe la versión de que algunos miembros del entorno cercano insistieron en que mantener la verdad oculta era la única manera de preservar la estabilidad emocional de todos. Esta revelación generó un terremoto en los fanáticos y en la prensa, que comenzó a cuestionar con más fuerza el silencio oficial y a exigir respuestas. ¿Fue un acto de protección o de indiferencia? ¿De amor o de egoísmo? En 1991 circuló de forma clandestina un audio que hasta hoy permanece en las sombras, lejos de la luz pública. Se trata de una grabación en la que se escucha claramente la voz de Marcela Basteri, llena de lágrimas y dolor, suplicando con voz quebrada a su hijo: «Miki, perdóname, no supe cómo salvarte, no supe cómo salvarnos». La calidad del audio es precaria, como si hubiera sido grabado en un momento de desesperación y clandestinidad.
La existencia de esta cinta ha sido negada por la familia y sus representantes durante décadas, pero fuentes anónimas en el entorno cercano confirmaron su autenticidad. Lo más impactante no es solo el contenido, sino que se sabe que Luis Miguel tuvo acceso a esa grabación y decidió destruirla, temeroso de que saliera a la luz y dañara su carrera. La voz de su madre, llena de remordimiento y amor, quedó silenciada para el mundo. Esta grabación sería una pieza clave para entender el profundo tormento emocional que vivió Luis Miguel y la carga de culpa que ha llevado durante toda su vida. Un testimonio en audio que no solo confirma la presencia de Marcela después de su desaparición oficial, sino que revela la complejidad de una relación rota por el miedo, el dolor y los secretos. A finales de los años 90, cuando Luis Miguel ya era una superestrella consolidada, ocurrió un suceso que pocos conocen y que marcó para siempre el destino de su madre. Una mujer con un fuerte parecido a Marcela Basteri apareció en Buenos Aires, Argentina, reclamando ser ella misma, dispuesta a reunirse con su familia y retomar el vínculo perdido. Luis Miguel, al ser informado de esta aparición, decidió verse con ella en privado, en una reunión secreta en un hotel de la ciudad. Lo que ocurrió dentro de esa habitación jamás fue revelado, pero fuentes cercanas aseguran que, a pesar del reencuentro, Luis Miguel no aceptó a la mujer como su madre. El rechazo fue frío y definitivo. La mujer desapareció poco después, y no se volvió a saber nada de ella. Nadie investigó a fondo, y mucho menos la prensa. Este encuentro plantea preguntas dolorosas. ¿Era realmente Marcela? Y si lo era, ¿por qué su propio hijo la rechazó? Algunos creen que ese rechazo fue producto de años de resentimiento acumulado, miedo a revivir el pasado y el peso de una fama que no podía permitirse una madre en su vida. Sea cual sea la verdad, esa noche marcó una línea definitiva entre lo que fue y lo que nunca podrá ser. Cuando Luisito Rey murió en 1992, muchos pensaron que al fin se abrirían las puertas a la verdad, que con él se iría a la tumba el pacto de silencio que envolvía la desaparición de Marcela Basteri. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedió después de su muerte. Luis Miguel recibió una herencia oculta y una última advertencia. Según un exabogado del entorno familiar, Luisito Rey dejó un testamento no convencional, no solo dinero y propiedades, sino documentos y grabaciones que contenían información comprometedora sobre el paradero y el destino de Marcela. Y junto con ese archivo maldito, una cláusula final. Todo ese material sería entregado a Luis Miguel, con una sola condición: que nunca hablara públicamente de lo que había pasado. La herencia fue millonaria, pero no solo en dinero. Incluía los derechos de ciertas canciones, porcentajes ocultos en contratos discográficos y control total sobre cualquier publicación que hablara de su madre. Luis Miguel, con apenas 22 años y marcado por el miedo, aceptó. Firmó. Y con esa firma, se selló para siempre la tumba de Marcela, aunque quizás ella seguía viva en algún rincón del mundo. Fue entonces cuando se produjo el silencio más ruidoso de su vida. Dejó de preguntar, dejó de buscar, y ante las cámaras solo mencionaba a su madre con frases vagas y controladas, como si hablara de un fantasma lejano. El ídolo lo tenía todo: fama, dinero, éxito. Pero a cambio, había enterrado para siempre el único vínculo real que lo conectaba con su humanidad. La pregunta es: ¿puede alguien vivir con una fortuna construida sobre el silencio y el olvido de su propia madre? Pero Luis Miguel no estaba preparado para enfrentar esa realidad. Presionado, confundido y dominado por su propia rabia, perdió el control. En un arranque de furia, empujó a su madre con fuerza contra la pared del pasillo. El golpe fue violento, inesperado, y el rostro de Marcela se tornó pálido mientras intentaba recuperar el equilibrio. En ese instante, el hijo que todos admiraban demostró un lado oscuro que nadie conocía. No solo fue un acto físico, sino la manifestación de años de dolor reprimido, miedo y frustración. Marcela,
con lágrimas en los ojos, se retiró lentamente, sin palabras, mientras Luis Miguel quedaba paralizado ante lo que acababa de hacer. Esa noche, la fractura entre ellos fue definitiva. Lo que nadie sabía era que ese empujón había sido el detonante para que Marcela comenzara a alejarse aún más de su familia, sumergiéndose en un abismo del que jamás pudo regresar. Luis Miguel cargó con ese recuerdo en secreto, un peso que lo atormentaría durante años, aunque nunca volvió a hablar públicamente de esa noche. Mientras el mundo entero creía que Marcela Basteri había desaparecido sin dejar rastro, un rumor comenzó a tomar fuerza en los círculos más cercanos a Luis Miguel. Una ex empleada doméstica que trabajó en la familia durante los años 90 confesó en privado algo que sacudió los cimientos del misterio. Según ella, Luis Miguel habría visto a su madre viva años después de su desaparición, pero decidió guardar silencio absoluto. Según la versión de esta testigo, Marcela fue internada en un centro psiquiátrico en Italia, un lugar remoto donde supuestamente intentaban ayudarla a recuperarse del trauma familiar. Luis Miguel, durante una visita inesperada a Europa, habría coincidido con ella en ese centro. Lo que más sorprende es que, a pesar de reconocerla, no hizo ningún intento público ni privado para ayudarla ni revelarlo al mundo. ¿Por qué? La empleada asegura que fue por miedo a que esa revelación afectara su carrera, su imagen pública y el legado familiar. Además, se rumorea que hubo presiones internas para que nadie hablara ni preguntara por Marcela, y que Luis Miguel fue uno de los guardianes de ese secreto oscuro. Esta revelación añade una nueva capa al enigma. Marcela no desapareció, fue escondida y silenciada, y Luis Miguel fue cómplice de ese silencio. Desde entonces, esa teoría ha dividido a los fanáticos y ha levantado dudas sobre la verdadera historia detrás de la madre del ídolo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Luis Miguel para proteger su imagen? Durante años, la figura de Luisito Rey ha sido señalada como el villano de esta historia, un hombre controlador, agresivo y manipulador que ejerció un poder absoluto sobre toda la familia. Pero lo que pocos saben es que Luis Miguel no solo fue víctima, sino también perpetrador de un maltrato psicológico